Al pueblo de Irán, la hora de vuestra libertad está cerca. Manténganse a cubierto, no salgan de casa, es muy peligroso. Las bombas caerán en todos lados. Cuando terminemos de derribar su gobierno, lo tendrán que tomar ustedes. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones. Son las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y aliado de la entidad sionista de Israel, quien, para goce de Benjamín Netanyahu, trataba de justificar el ataque a Irán con esta retórica. El mandatario estadounidense anunció que la última acción bélica, contraria al derecho internacional por parte de su administración, tiene como objetivo eliminar la posibilidad que Irán elabore armas nucleares. Trump, además, ha prometido destruir la industria iraní de misiles de largo alcance y eliminar la marina del país persa. Lo que es en toda regla un apoyo a las demandas y sueños de la entidad sionista de Israel, que es terminar con el régimen de Teherán, lo que beneficia sobre todo al sionismo. Por eso, la propaganda de guerra difundida por Netanyahu apunta a que el ataque sionista estadounidense liberará a persas, kurdos, azeríes, baluchis, azawis, bombas en pro de la libertad y democracia para avanzar con el proyecto colonial del Gran Israel. Reza Pahlavi, hijo del Shah, juega su papel y encuadra los bombardeos en una intervención humanitaria, una frase oxidada muy utilizada por la OTAN desde que atacara a Yugoslavia a finales de los años 90. La Unión Europea se muestra equidistante por ser generosos. La ONU expresa su disconformidad con estos ataques. China, Rusia, Omán se oponen, mientras que Francia, el Reino Unido, Alemania y Arabia Saudí, a su manera, se centran en la respuesta de Irán, la cual condenan con firmeza. Irán ha atacado el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada Norteamericana en Bahrein, las bases estadounidenses en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y ha lanzado misiles a los territorios ocupados en Palestina. La operación Furia Épica, diseñada por Trump, es el sello del abandono de la vía diplomática por parte de quienes representan las mayores amenazas para la humanidad. La Tercera Guerra Mundial se aproxima y con ella se pone en riesgo la supervivencia de la especie. Iniciamos el camarote del transatlántico. Les saluda José Luis Torremocha, Martín Torre, a mi derecha, el guía Yamani Eddommi. Sí. Y bueno, lamento que tuviera razón. Lo indicaste a principios de año, en el primer programa que hacíamos de este 2026, que este ataque iba a llegar, y así ha sucedido. Bueno, sí, es verdad, pero bueno, no tenemos ningún mérito. En el fondo todo el mundo lo sabía. O sea que ese ataque ya era cuestión de tiempo, o sea, era cuestión de cuándo iba a suceder y ha sucedido hoy. Casualmente está programado, parece ser, para coincidir con la Hanukkah. Entonces, es ese mito en el cual los judíos se rebelaron contra el imperio persa en su momento y derrocaron también en aquel momento el gobierno, bueno, lo que se podría llamar así. Entonces, bueno, es básicamente toda la operación es un regalo de Hanukkah, nunca mejor dicho, al primer ministro de la entidad sionista. Sabemos que quien tiene grandes incentivos para acabar con Irán y debilitarla y convertirla en un país lacayo del imperialismo estadounidense y seguidismo hacia la entidad sionista, es la propia entidad sionista, y parece ser que en este sentido le están yendo las cosas bastante bien a Benjamin Netanyahu. Otra cosa que lo logren, pero de lo que no hay duda es que este ataque era cuestión de días, era cuestión de tiempo, iba a suceder, todo el mundo sabía que iba a suceder. Me gustaría decir que os lo dije, pero no tendría mucho mérito, puesto que todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a suceder. De hecho, hoy se está demostrando que las negociaciones, tanto en Omán como en Ginebra, no eran más que una treta y una desviación de la atención y un
¿Por qué le digo? Porque mientras estaban supuestamente negociando, mientras el propio Trump estaba anunciando al mundo que estaba muy satisfecho con las negociaciones y que parecía que podía haber algún acuerdo, los mediadores de Omán también lo decían. De hecho, hoy han salido a decir que es una pena que aquello terminó de esa manera, porque parecía ser que había un escenario de acuerdo, pero en el fondo todo aquello no era más que una treta. Y eso nos viene a decir que nos devuelve a las palabras de Kissinger cuando dijo, alguien le preguntó que usted qué aconsejaría a un país, le dijo, nunca te hagas aliado de nuestro, vaya, de Estados Unidos. En este caso, parafraseando estas palabras sería, nunca te fíes del imperialismo estadounidense, máximo ahora que está en decadencia. ¿Es la guerra que quiere Estados Unidos o es la guerra que diseña, planifica y anhela la entidad sionista de Israel? Pues yo diría ambas cosas. Está claro que Estados Unidos necesita control absoluto sobre la región. Está claro que Irán constituye un elemento disonante en la zona, porque es la única, vamos a decirlo claramente, en este momento es el único Estado que verdaderamente goza de una soberanía, que no rinde pleitesía al imperialismo estadounidense, y sobre todo porque también Estados Unidos, aunque es verdad que no tiene muchos intereses con Irán, porque no hay que olvidar que Estados Unidos depende, yo creo que menos del 5% de la energía del petróleo iraní, por lo tanto no es una cosa. Y ya en su momento, si te acuerdas, en el programa en que anunciamos que va a haber un ataque, en aquel momento establecimos la premisa de que Estados Unidos lo que pretendía con acabar con el secuestro, de Maduro, también garantizar el petróleo de Venezuela para garantizarse la energía, y de esta manera no depender de ninguna manera sobre todo de la inestabilidad, digamos, prevenir la posible o la probable inestabilidad de Oriente Medio, el mayor proveedor del petróleo del mundo. Por lo tanto, Estados Unidos sí le interesa, pero no tanto como Israel o la entidad sionista. Vaya. La entidad sionista no quiere ninguna potencia regional que le pueda mirar a sostener la mirada, no quiere ninguna potencia de la región que pueda cuestionar su hegemonía regional. Y Irán a día de hoy, con el programa de misiles, y imaginemos si logra verdaderamente, como nos dicen o como nos quieren vender, la bomba atómica. En ese caso, Israel sería básicamente un objetivo fácil, un objetivo alcanzable si combinamos la bomba atómica con la capacidad misilística de Irán. Israel estaría al alcance de Irán en cualquier momento, incluso acabar con su existencia si fuese necesario. Pero bueno, esto es un futuro, eso es un futurible, no es real, a día de hoy no es real. Y además, Irán ha demostrado durante mucho tiempo que si lograra acuerdos reales, acuerdos serios, me imagino que los iraníes no tendrían problemas en renunciar a la adquisición de la bomba atómica en pro de eliminar las sanciones económicas, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que Irán, con las sanciones económicas que se vienen practicando desde hace años, su PIB se calcula que ha llegado a perder alrededor de entre 2 y 3 billones, con B, billones
de dólares, lo cual para cualquier Estado eso es una ruina total, y los iraníes, pues me imagino que les hubiese gustado llegar a un acuerdo como el que hicieron en su momento con Barack Obama, y que todas las partes lo respetaran, pero sin tocar en ningún momento la capacidad, el programa de misiles, porque para ellos, si para Israel Irán amenaza su existencia y es una amenaza vital, existencial, lo mismo pasa, pero al contrario. Entonces habría que equilibrar esto, pero claro, está claro que Israel en este caso no quiere tener ni la más mínima duda de que pueda haber alguien que le pueda competir, que puede competir con ella en la región, o que pueda amenazarle mínimamente. Y por eso la operación ahora, la guerra que se acaba de declarar hoy o esta madrugada, es una guerra para acabar definitivamente con el régimen iraní. La guerra que no se ha declarado en el Congreso de los Estados Unidos. Eso es otro elemento. Es un elemento que tenemos que analizar si hay algún tipo de contrapeso para frenar esta guerra, si todas las élites desean frenar el enfrentamiento contra Irán. Pero antes de que me respondas a eso, ¿crees que Estados Unidos, tras la declaración de Trump, realmente puede conseguir el objetivo de acabar con el régimen iraní? Eso por una parte. Agregado lo que te he planteado antes, que si quieres luego podemos volver a ello. Porque cuando intentan asesinar al ayatolá Jamenei, que entendemos que así ha sido, que no ha sido un teatro de guerra como el que vivimos el pasado verano por aquí, sí, es que es una intención en firme terminar con el régimen. ¿Crees que es posible? Sí, es posible. Yo sinceramente creo que sí que es posible. Otra cosa que lo logren, o sea, sí, entra dentro, sí. Objetivamente han llegado a declararle la guerra a Irán porque creen que el momento es adecuado, y porque sus cálculos y sus estrategas les habrán dicho que es el mejor momento, porque Irán se encuentra en su momento más débil. De lo contrario, hubieran cambiado las fechas, lo hubieran hecho antes o lo hubieran hecho después. Pero está claro que si lo han hecho ahora es porque creen que efectivamente lo pueden lograr. Y es una posibilidad, es una posibilidad. Está claro que aquí lo que hay han dividido los papeles. Israel, la entidad sionista, está atacando directamente a las cabezas del régimen iraní, del gobierno iraní. Han atacado al Khamenei, han atacado incluso a Ahmadinejad, el expresidente de Irán, han atacado autoridades militares, han atacado consejeros de Khamenei, han destruido completamente la residencia del guía de la revolución, donde la institución como tal. Yo hasta donde sepa, han atacado, por cierto, el actual presidente e incluso el ministro de Asuntos Exteriores. O sea, han atacado personalidades y autoridades de alto rango del Estado de Irán. Y agrego, han atacado una escuela y han asesinado a más de 86 niñas, que parece parte del modus operandi de la entidad sionista de Israel. Sí, en eso es la verdad que tiene mucha experiencia, para desgracia de este mundo. Destruir escuelas y matar a niños y niñas para la entidad sionista, no, de hecho lo hemos visto en Gaza. No creo que esto frene a la entidad sionista. Si quieres luego hablamos de la justificación y todo eso. Bueno, está claro, volviendo a la pregunta, pues está claro, pues lo que quieren es decapitar al régimen, como ellos dicen, acabar con sus cabecillas, hacer que la Guardia Revolucionaria, la Marina y todo el ejército, la Armada de Irán, se sienta sin cabeza, sin
sin digamos, cadena de mando, la cabeza no estará y por lo tanto habrá un cambio un vacío de poder y eso generará quizás una debilidad insalvable dentro del régimen, por lo tanto caerá fácilmente. ¿Qué pasa? Que a estas horas no sabemos que aquí, si realmente Israel, la oficina del primer ministro de la entidad sionista ha dicho que efectivamente han logrado grandes objetivos, pero no hemos visto, Irán sigue sin confirmar nada. Es más, hace unos días antes Ali Khamenei había ordenado una cosa que a mi juicio muy inteligente, sabiendo que vas a entrar en guerra, lo cual eso también demuestra que ellos también lo sabían, que nombraran sustitutos ya a los cabecillas, incluso, o sea, sabiendo que les iban a atacar y que iban a intentar decapitar al régimen, ya Irán había nombrado a sustitutos en caso de que el cabecilla muera, pues en la guerra, pues ya tendrían el sustituto preparado. Y lo que se puede decir es que Irán se ve que esta vez mucho más preparada porque durante la guerra de los 12 días de junio sí que perdieron mucha gente, autoridades de alto rango, y para los iraníes fue una sorpresa y fue bastante duro porque han perdido gente muy importante. Israel sí que pudo alcanzar sus objetivos, pero parece ser que esta vez no les está siendo tan fácil. Por lo tanto, el papel que han otorgado los dos, la entidad sionista y Estados Unidos, parece ser que el papel de Israel esta vez no está siendo tan eficaz. Mientras tanto, los Estados Unidos, el propio presidente Trump ha anunciado que el ejército americano no va a atacar o de momento no está atacando las autoridades, las personalidades, digamos, o las cabecillas del régimen, porque esa es una tarea del ejército israelí, que ellos solo se centran en estos momentos en las capacidades militares del ejército y de la Guardia Revolucionaria iraníes. Eso, de momento, parece ser que ese es el papel que tienen. Hay una operación coordinada entre los dos, cada uno con un papel diferente, pero que se complementan en aras de acabar con el régimen de Irán. ¿Por qué lo han hecho así? Posiblemente es porque los israelíes tienen supuestamente están mejor implantados en cuanto a la inteligencia dentro del territorio iraní. ¿Pero se puede doblegar a Irán sin una intervención terrestre? Es una buena pregunta. Yo de lo que sí que creo... O dicho de otra manera, ¿Estados Unidos está dispuesto a hacer una intervención terrestre en Irán? A eso voy. Yo creo que de ninguna manera Estados Unidos va a intervenir en Irán. O sea, va a intervenir va a poner botas, como se dice, en el suelo iraní. Creo que esto va a resultar... Posiblemente los iraníes están jugando con esa baza porque saben que si aguantan durante un cierto tiempo, al final Estados Unidos y la entidad sionista tendrán que tomar una decisión sobre qué hacemos, porque no puedes estar bombardeando todo el momento. Si al final tú puedes estar bombardeando, pero si no pones pie en el territorio, en el suelo, como se dice en términos militares, si no pones botas en el suelo, pues a lo mejor el régimen estará muy debilitado, pero no caerá. Por lo tanto, tienes que meter esto. Posiblemente veremos operaciones a lo mejor de comandos más especializados, tipo el secuestro de Nicolás Maduro y eso, pero claro, eso ya es un poco más complicado porque Nicolás Maduro lo tomaron como por sorpresa. Bueno, no sé si era tan sorpresa, al menos posiblemente el único sorprendido fuera el pobre Nicolás Maduro, el resto no sé yo, pero para el régimen de Irán, estando ya en guerra, lo veo muy complicado, y no hay que olvidar que
lo hemos dicho aquí varias veces, que el régimen de Irán tiene una profundidad doctrinal religiosa, lo cual eso ya no, porque los ejércitos generalmente pues pueden tienen la moral muy alta, pueden tener lo que quieras, pero los iraníes, el ejército, sobre todo la Guardia Revolucionaria de Irán, pues tiene motivos que van mucho más allá de solo defender la soberanía y el territorio, el país o la nación, que van mucho más allá. Además de todo eso, que ya de por sí es importante, pues tienen una profundidad, digámoslo así, ideológica, religiosa, espiritual, de casi estamos aquí enfrentándonos al enemigo de Dios. Entonces tienen esa mentalidad que a lo mejor meter botas en el suelo, yo de momento no lo veo. Creo que Estados Unidos, si llega el momento y hay que poner gente en territorio, militares en territorio, calculo que a Estados Unidos le va a costar un poquito. Eso no es Irak, eso es otra cosa. Y sobre todo, como solemos decir, volverían muchos ataúdes en una intervención terrestre. Ahí está, si imagínate, hoy por ejemplo Irán ha atacado ya si no me equivoco, 14 bases militares estadounidenses en la región. Ha salido el portavoz de la Guardia Revolucionaria a decir que ellos habían matado centenares de soldados y personal estadounidense en esas bases, posiblemente cooperantes también de los mismos países donde se encuentran esas bases. Esto hará que vuelvan efectivamente ataúdes, y eso no hay que olvidar, y aquí ya en clave interna, Trump, una de sus en la campaña, una de sus críticas más reiteradas que venía repitiendo mucho, es que él no va a meter, a diferencia de otros presidentes, incluso llegando a criticar a George W. Bush, a los halcones, nos acordamos, ¿no? Los halcones que rodeaban a George Bush, e incluso llegó a criticar a esta gente de haberse metido en países como en asuntos internos de otros países y tal, y que él no lo iba a hacer, y que de hecho es la base de su Make America Great Again, de MAGA. La base es que nosotros tenemos que replegarnos a volver a mirar hacia Estados Unidos, todo el gasto militar que estamos gastando fuera para defender otros, pues en este caso sería defender Israel, pues esa cantidad ingente de capital, pues a lo mejor habría que invertirla dentro del país para reflotar la economía y volver a hacer Estados Unidos más grande, otra vez. Pero desde que ha llegado el señor ya vemos que ha intervenido en varios países. Eso viene a demostrar lo que también hemos dicho aquí, que no se trata del presidente, da igual quién fuera el presidente, se trata del imperio. Y el imperio, también lo dijimos aquí, cuando sale un presidente electo, la primera reunión que tiene es con el Departamento de Estado, y lo primero que le dicen, no sé con qué palabras, pero sería algo así: señor presidente electo, te entregamos un imperio, devuélvenos un imperio. Si no lo puedes mejorar, al menos no le empeores. Bueno, pero esta guerra no está muy claro que beneficie a los Estados Unidos. ¿Crees que va a buscar el apoyo del Congreso, Trump, si esto se prolonga? Bueno, de hecho yo creo que lo ha hecho ahora precisamente por eso, porque él sabe que si llega las elecciones parciales, que no le queda mucho, pues al final posiblemente le será imposible hacer eso, porque tendría un Congreso contrario a sus tesis.
seguramente a lo mejor hasta tendría una mayoría demócrata y por lo tanto, no es que porque los demócratas no están a favor, no mezclemos las cosas, los demócratas siempre van a estar a favor de defender a Israel. De hecho, lo hemos visto hace nada con Biden, con el genocidio. Abiertamente desde el inicio se alinearon a la entidad sionista de Israel. Claro que sí. Pero lo harán simplemente para socavar digamos, la presidencia de Trump, no por otra cosa. Y lo que no quiere Trump es eso. Otra cosa hay que decir, que los presidentes de Estados Unidos donde realmente tienen capacidad, es en la política exterior. Y la guerra es otra forma de hacer política. Por lo tanto, que ahora le resultará más difícil, pues posiblemente con un Congreso contrario, sobre todo en cuanto a los fondos, no a la decisión en sí. Pero seguramente lo ha hecho ahora porque también pensando en eso, que con los demócratas le va a ser un poquito más difícil. Pero que sepamos que los presidentes de Estados Unidos tienen una gran capacidad en cuanto a las relaciones exteriores, y lo reitero, la guerra es otra forma de hacer política. Luego está el lobby sionista, del que se habla bastante. Se llega a decir que tienen amedrentados a los altos funcionarios de los Estados Unidos, se ha vinculado a Trump y a otra muchísima gente influyente con Epstein, con los papeles, con las revelaciones. ¿Crees que Trump actúa por un chantaje? Te lo prometo, de verdad, que no me sorprendería nada. Yo, por supuesto, nosotros no tenemos la información, no tenemos acceso a esa información, no podemos asegurarlo 100%, pero de verdad que si el día de mañana o cuando termine todo eso y nos enteramos de que Trump actuó junto con otros altos funcionarios o altos mandatarios, o sea, su equipo han actuado empujados por un cierto chantaje por el lobby sionista dentro de Estados Unidos, te lo prometo que no me sorprendería absolutamente nada. O sea, no es una cosa que me resulta difícil de creer, porque a esas alturas la moral es otra. Y lo que a nosotros nos parecería una depravación, a esas alturas es una práctica normalizada. Hablando de Epstein, por ejemplo, a día de hoy ya sabemos que el príncipe, bueno, no sé si sigue siendo príncipe inglés que han detenido, parece ser que está cantando un poco y dice que ha visto a la mujer de Epstein torturando a niñas con collares eléctricos o algo parecido. Y las depravaciones que deben haber hecho esta gente, pues creo que nadie de nuestra condición podría llegar a imaginarlas. Lo que sí es revelador, que toda esta gente, y no quiero que nos alejemos del tema de hoy, caiga siempre en la pedofilia y en la trata de mujeres. ¿Quién? Las élites Bueno. Y su moral. Es un elemento que tienen común las élites occidentales. Es lo que nos ha revelado este. No solo aquí me permite, no solo las occidentales, las élites en general, incluso si nos retrocedemos hace 5.000 años, la moral y la conducta que rige a partir de un cierto nivel social es muy diferente a la moral y la conducta que rige en el resto de la sociedad. Un ejemplo sería fácil. O sea, mira, cuando los faraones, por ejemplo, se podían casar con sus hijas. El incesto a esas alturas... Pero entonces no estaba penado ni visto como ahora. Sí, pero me refiero que para que veas hasta la profundidad histórica del hecho de que la élite gobernante, la élite económica, la élite tal,
tienen se rigen por una moral diferente. Yo me imagino que porque se piensan que como han llegado a ese nivel son mejores que nadie, son mejores, y por lo tanto, al ser mejores, todo lo que hacen está justificado por su propia existencia y por su propia moral. Es como algo tautológico. Si yo he llegado hasta ese nivel, y para llegarlo posiblemente he tenido que hacer ciertas barbaridades, y es porque lo que hago está justificado. Lo que estoy haciendo para llegar aquí, lo que he hecho, lo que voy a seguir haciendo, es lo más normal y lo más está muy justificado. De lo contrario, no hubiese llegado hasta aquí. Entonces, como que hay una cierta impunidad. De hecho no es una cierta, hay una impunidad aplastante a esos niveles, en esos niveles sociales donde hasta como diría yo, hasta una especie de depravación moral se ve como algo permitido porque es consustancial al hecho de existir esa élite. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, profundizaremos sobre este tema en otro programa que esperamos hacer. Sí, sí. Hablabas de moral. ¿Por qué la entidad sionista normaliza el asesinato de niños? O, bueno, iba a decir que me atrevería a decir, no, lo digo y lo mantengo. Como parte de su política es asesinar a niños y a niñas, como estamos viendo en Irán. Yo creo que, entre otras cosas, es una sociedad tan enferma que su propia sociedad, habrá gente que lo penalice, pero no es lo común. Bueno, sí, es verdad que pues, todo indica que dentro de la sociedad israelí hay una mezcla de odio hacia sus vecinos, y hay también inducido por una venganza, un sentimiento de venganza israelí, por una venganza histórica, justificada históricamente, y eso genera una sociedad, vamos a decirlo así, por suavizarlo un poco, para esto que permite ciertas prácticas que en otras sociedades podrían ser absolutamente inaceptables. Si el día de hoy aquí en España alguien o se le ocurre decir que vamos a atacar a nuestros vecinos y asesinar y hacer lo que ha hecho el ejército sionista en Gaza, posiblemente a este señor le ingresarían en un psiquiátrico por delirios o por lo que sea. La sociedad de Israel está tan imbuida de un odio y un sentimiento de venganza que creo que estas cosas acaban siendo, bueno, no lo creo, de hecho lo vemos, son hechos, acaban siendo justificadas, y además están justificadas porque por los mismos hechos históricos. Si no hacemos esto, estos acabarán haciéndonos esto y esto y esto y esto, y me das lo que y esto y esto, esos son hechos que fijaros en la historia. Lo más curioso es que las víctimas de ese odio y ese deseo de venganza no tuvieron nunca nada que ver con todo lo que les ha pasado, lo que le ha pasado al pueblo judío. Jamás. De hecho, todo lo contrario. Pueden haber tenido algún problemilla, algún enfrentamiento alguna vez, pero los problemas reales empezaron, me refiero con sus vecinos a los países árabes o incluso Irán, que por cierto, Irán no es un país árabe, no son árabes. Lo digo porque hoy, viniendo hacia acá en el metro, había dos chicos hablando de lo que estaba sucediendo y decían, joder, pero sí, Irán es un país árabe como todos los demás, ¿por qué está atacando a los otros países árabes? Irán no es un país árabe. Bueno, en este caso también con el pueblo iraní, que es persa. Lo curioso es que esta gente nunca tuvo nada que ver con lo que les pasó al pueblo judío. De hecho,
todo empezó a raíz de la Nakba. Antes de la Nakba, bueno, sí que había problemas posiblemente de convivencia, pero no era una cosa institucionalizada ni era una cosa sistémica. Los árabes, por ejemplo, ni los persas, ni mucho menos los países de alrededor, nunca, o los turcos, nunca llegaron a generar un sistema industrializado de asesinato de los judíos, ni tampoco un sistema institucionalizado de expulsión de los judíos de donde vivían. De hecho, creo recordar que uno de los países donde había más judíos era Irán. Irán tenía una población y una comunidad judía muy grande. Y el tema empezó con... Bueno, también empezó, es cierto que empezó también con la Revolución Islámica del 79. Eso es cierto. Pero antes no había nada. O sea, de hecho, el régimen del Shah, que es lo que pretende ahora, que es lo que la ensoñación de Israel, es llegar a establecer un régimen parecido, era para ser un aliado de Israel. Esta Reza Pahlaví, que aquí en Occidente tiene mucho foco, ¿no? Bueno, yo si fuese iraní lo pensaría, pero claro, no somos quien para dar consejos a nadie, pero yo, el día de hoy, alguien, si yo fuese iraní, alguien como Reza Pahlaví, que dice que justifica y legitima y aplaude los bombardeos a su propio país y al pueblo que pretende liderar, escuchando lo que ha dicho Trump, las bombas van a caer por todas partes, va a ser muy peligroso, pero finalmente lo tomaréis vosotros. ¿Quién será vosotros? ¿Será este señor que está justificando la caída de las bombas en todas partes sobre su propio pueblo que pretende liderar? Pues no sé yo. Yo si fuese iraní, de verdad que este señor, y independientemente, imagínate que yo soy iraní y además soy opositor al régimen. Que los hay. Que sí, los hay, y esa es otra. Por supuesto que los hay. Solo hay que ver los últimos años, porque es verdad que Israel y Estados Unidos han ayudado mucho para agitar un poquillo la sociedad y las manifestaciones y tal, pero eso es cierto. Pero tú no puedes hacerlo si no hay un caldo de cultivo, eso es un hecho. Que una parte de la población iraní no quiere este régimen y quiere una democracia real y todo eso, sin duda. Y que están sufriendo una crisis económica que también alenta a las revueltas. Y sobre todo, posiblemente esta gente estará pensando, pero si yo no, a mí no me hace falta, claro, para el pueblo iraní, ¿para qué le va a servir tener una bomba atómica? ¿Para qué le sirve tener un programa de misiles muy avanzado? Si yo no logro llegar a final de mes y mi vida es un infierno y tengo que ingeniármelas para alimentar a mis hijos. Entonces, y posiblemente hay gente que dice, bueno, pues si hay que llegar a un acuerdo con Israel y tener unas buenas relaciones mientras nos dejen vivir y tener una vida tranquila y tal, bien. El problema, pues lo vuelvo a insistir, yo no pondría al frente de mi país alguien que aplaude a aquellos que me bombardean. Yo no pondría al frente de mi país a alguien que justifica, por ejemplo, hoy el asesinato de más de 80 niñas en un colegio. Yo no pondría a alguien al frente de mi país que me dice, sí, te van a bombardear, te van a matar, pero luego ya veremos lo que sucede. Yo no pondría, en general, a alguien al frente de mi país que sé de antemano que va a vender la soberanía de mi país. Hombre, se supone que estamos para hacer caer el régimen, es para atraer la democracia, la soberanía, la libertad, pero con este señor ya te aseguro, ya puedo asegurarlo que no va a ser así. Que curiosamente es lo que ha prometido Netanyahu en su alocución. Lo está prometiendo este tipo, y lo quiero dejar claro, alto, contundente.
Netanyahu, el genocida, no tiene ninguna legitimidad para prometer absolutamente nada. Es un tipo que hace apenas, que no hace, lleva no sé cuántos años asesinando. Décadas. Pero estoy hablando solo de los últimos. Ha asesinado en menos de 2 años o 3 más de 70.000 personas en Gaza. Sigue asesinando todos los días. Es un genocida. De hecho, creo que hay una orden de captura contra él. Y este señor no tiene ninguna legitimidad para prometer absolutamente nada. Entonces, los iraníes, por supuesto, tienen toda la legitimidad del mundo hacerle caso a quien quiera, a quienes quieran, o sea, a Estados Unidos, al genocida de Netanyahu, a irse de la mano del diablo si hace falta. Eso ya es cosa suya, eso es el privilegio del pueblo iraní. Pero nosotros, desde aquí, tenemos que decir: Benjamin Netanyahu, el genocida, no tiene ninguna legitimidad para prometer absolutamente nada bueno. Puede prometer cosas malas, eso sí. Seguimos analizando la región, las reacciones. Omán se opone. Sí. Y Arabia Saudí se opone a la reacción de Irán, entendemos, porque hablaba de la comunidad, los hermanos, etcétera, etcétera, en referencia a la reacción de Irán, sin condenar el ataque de la entidad sionista de Israel y Estados Unidos. Efectivamente, Irán no atacó Omán, me imagino, a pesar de que creo que en Omán hay una base militar, puede ser que tal, pero sí que efectivamente, no estoy seguro si la hay o no, creo que sí, pero no me hagáis mucho caso. No atacó Omán, seguramente también respetando ese papel de mediador que ha venido ejerciendo desde estas últimas semanas. Atacó Bahrein, atacó Qatar, atacó Emiratos Unidos, atacó Kuwait, atacó Irak, el aeropuerto, la base militar de Erbil, que está en el Kurdistán iraquí. Atacó también Arabia Saudí, Riad. Y todo entra dentro de la lógica de Irán de haber prometido que en el momento en que en el momento en que reciba un ataque va a considerar todos estos intereses estadounidenses legítimos, objetivos militares legítimos, y está haciendo lo que ha prometido. Y su ataque, salvo si quizás Emiratos Árabes o quizás Bahrein, los ataques no han sido muy fuertes, quizás a lo mejor en Erbil, pero no han sido. Kuwait creo que ha recibido varios ataques. El resto no han sido ataques, digamos, muy fuertes. Es una forma de decir: yo soy capaz de extender la guerra a toda la región, pero también es una forma de decir: yo soy capaz de cumplir lo que prometo, pero también no sé yo si los medios se lo permiten. Se supone que los misiles que utiliza Irán para atacar esos países son de corto alcance, de los cuales tiene mucho, porque los de largo alcance me imagino que los reservará para Israel. Ya ha lanzado algunos en el territorio palestino ocupado. Sí, ha lanzado, según la propia oficina según el ejército israelí, a 125, de los cuales dicen que básicamente han interceptado todos. Yo he visto imágenes de vídeos de Al Jazeera, incluso de explosiones en Tel Aviv. Dicen que son restos de misiles cayendo cuando ya han sido interceptados. De todas formas, hay una política israelí de intervención directa en las imágenes que difunde, porque tú lo sabes mejor que nadie. Cuando hay en la guerra, la información forma parte esencial de la propaganda, forma parte esencial. Y tenemos que hablar de transparencia porque es una directriz que se ha hecho pública.
en el caso de la entidad sionista de Israel, que se está en guerra y que se tiene que seguir una línea determinada Sí, por la sí, situación en la que se está. Israel tiene una cosa que es el frente interno y el frente externo. Para ellos, el frente interno y el frente externo tienen que seguir la misma línea que ahora mismo toda la entidad sionista, el territorio ocupado, está declarado en guerra y todos tienen que seguir las mismas directrices. Y una de ellas es qué información facilitamos. Mientras que desde Irán yo he visto periodistas haciendo todo en directo, desde Israel resulta un poquito más difícil, lo cual también entra dentro de esa estrategia de ocultar la verdad para que no, porque para Israel la imagen de intocable es importantísima y parece ser que no es tan intocable. Entonces, por ejemplo, si volvemos atrás en el tiempo, durante la guerra de los 12 días, Israel nos vendió la idea de que había destrozado básicamente la cadena de mando de Irán y que ellos habían hecho unas intervenciones maravillosas y que mientras que los ataques de Irán habían causado daños muy, muy leves. Luego se descubrió que no era así, que Irán había causado daños serios en la estructura militar, de inteligencia, incluso tecnológica del ejército israelí, o sea, y de muchas infraestructuras. Luego, esa también, quizás el hecho de que Israel sea un país, es verdad que hay que reconocerlo, mucho más avanzado tecnológicamente, es mucho más capaz de controlar su territorio, además es un territorio pequeño. Irán, pues imagínate, todo ese territorio es imposible. Irán no sé si será 10 o 15 veces o incluso más la Israel. Vamos navegando ahora hacia Europa, Sí. la Unión Europea. Ursula von der Leyen Kaja ha dicho Kallas. que y Katia Kallas han coincidido en lo mismo, que abogan por la paz y que hay una situación muy, muy tensa y que defienden la paz y los derechos humanos. En esta ambigüedad se han expresado. Bueno, antes de contestar a eso, solo volver atrás un pelín hacia Arabia Saudí, que Arabia Saudí, porque no he contestado, Arabia Saudí le interesa muchísimo la caída del régimen al mismo grado, al mismo nivel que a Israel, porque es su enemigo, su adversario, su némesis en la zona. De hecho, es lo que más les unirá con la entidad sionista de Israel, el odio a Irán. De hecho, posiblemente es una de las cosas que seguramente están incluso en coordinación permanente para ver cómo hacer caer el régimen, porque está claro que el régimen iraní, con sus aliados hutíes en el sur en Yemen, pues para los saudíes, para las autoridades sauditas, es un problema serio. Entonces, seguramente de ahí la reacción de Arabia Saudí, ahora que digan que son hermanos. Es verdad que hubo acercamiento últimamente, pero creo que a la hora de la verdad ni los saudíes quieren a los iraníes, ni los iraníes quieren a los saudíes. Se referían como hermanos en relación a los de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. Sí, pero a esos países que ha atacado Irán. Claro, ya por eso digo que Arabia Saudí, aunque no hubiese atacado, si Irán hubiese preservado un poquito o sea, no hubiese atacado a estos países, Arabia Saudí posiblemente estaría feliz con la caída del régimen de Irán. Dicho esto, volviendo a Europa, pues sí, no sé qué decirte, la verdad, Europa ya... Unión Europea. Eso, Unión Europea. Pues no sé qué decirte, sinceramente ya es que son tan poca cosa que no, ¿qué van a decir? De verdad que no sé qué decirte, o sea, no espero nada de la Unión Europea que salga, por ejemplo, el Parlamento. Lo suyo sería convocar el Consejo Europeo.
que se reúnan los presidentes de primeros ministros y lo que haga falta y sacar un comunicado contundente condenando la operación. Esa fue. ¿Por qué? Pero si no han sido ni capaces de suspender el acuerdo comercial con la entidad sionista de Israel. Por eso te con digo. Un genocidio encima de la mesa. Por eso te digo, porque pues, ahí te digo, porque lo suyo hubiese sido eso. Y lo segundo, tenía que reunirse el Parlamento Europeo también para comunicar algo. Yo creo que deben comunicar y condenar el ataque de la entidad sionista y Israel. Y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que el día de mañana podría volverse en contra de los europeos. Imagínate que el día de mañana este hombre Trump se siente tan crecidito y decide poner bota en Groenlandia. Claro. Entonces, si no condenas ahora un ataque contra un Estado soberano, contra un pueblo, ¿con qué legitimidad vas luego a decir, oye, que lo que estás haciendo, si es que sucede? Ya, Mari, te equivocas absolutamente, ¿eh? Te lo digo porque Alemania, Francia y Reino Unido han hecho una declaración conjunta contra Irán. Se están condenando un ataque de un país contra varios de su región. O sea, que me estás diciendo que sí, eso lo había escuchado. Me estás diciendo... Declaración conjunta, no es cualquier cosa. Sí, o sea, que se han unido, pero no todos. Yo he dicho el Consejo Europeo, los 27, y luego el Europarlamento. Pero, o sea, esta gente se reúne para condenar al tipo que está recibiendo puñetazos. No lo entiendo. O sea, incluso dentro de una legalidad internacional, pues entraría que se están defendiendo porque les han atacado. Hombre, lógicamente, es que es absurdo. O sea, de verdad que la Unión Europea ya estuvimos tú y yo, hablamos mucho de este tema y ya cuántas veces hemos dicho de verdad que necesitamos el cambio drástico de las élites europeas. O sea, drástico. No con unas elecciones y con unas cosas y luego llega esto, hay que acordar aquí, hay que acordar... No. Que se necesita un cambio drástico porque esta cosa llamada Unión Europea o algunos de sus miembros están perdiendo el norte y están siendo inmorales y están reflejando un posicionamiento que estoy más que seguro que sus propios pueblos no sostienen. Desde luego, algunos sí. Parte del pueblo seguramente que sí, pero que no es mayoría. Que Vox, por ejemplo, salga y a lo mejor algunos alrededor de Vox... Vox es una formación con nexos directos con el sionismo. Sí. Por eso te digo que lógicamente esta gente van a defender, pero si nosotros ahora mismo salimos a preguntar a toda la población española, explicarle la verdad como es, que estamos hablando de un país que estaba negociando para para intentar llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear y todo mientras estaban negociando, los Estados Unidos y Israel ya tenían la fecha fijada hace semanas o meses, que les daba igual negociar con con esta gente, les daba igual, o sea, la negociación era un despiste, una forma de despistar la opinión pública, despistar quizás pensando que pueden despistar también a las propias autoridades y el ejército iraní, la Guardia Revolucionaria iraní, mientras el portaaviones Gerald Ford y el otro Lincoln, creo que si no me equivoco, estaban ya en la zona o estaban yendo a la zona, mientras que la entidad sionista con su ejército estaban preparando el escenario, estaban preparando los distintos escenarios. De hecho, hoy ha salido el jefe del ejército sionista y ha dicho: nosotros estamos contemplando varios escenarios. Es decir, para tú contemplar varios escenarios quiere decir que has estado meses trabajando con la inteligencia, con la información, filtrándola, organizándola, haciendo todo lo necesario para prever, y con un trabajo sobre todo de anticipación. Y para un trabajo de anticipación necesitas información. Mientras estaban negociando, esta gente no estaban pensando en que les daba igual el resultado. Y yo me imagino que incluso si Irán hubiese dicho: vale, yo firmo lo que me pongáis,
o la hubiesen atacado igual. Yo creo que estaban estirando el chicle para ver si no podían declarar una guerra preventiva, que es lo que se está Yo sinceramente creo que estaban estirando porque el chicle. Irán no ha atacado, es decir, les atacamos. Una cosa delirante, que Irán tenía que renunciar a sus misiles, a su armamento. Sí. Si renuncias a tu armamento no te atacamos, y si renuncias a llevar a cabo un arsenal nuclear, que no está claro que lo vayan a hacer, lo hacemos. Entonces yo creo que han trabajado para, pues, no sé, tratar de evitar una guerra preventiva por una parte. Yo creo que si lo que estaban, puede ser, pero también lo que estaban haciendo es que la guerra de los 12 días ha demostrado que Israel por sí sola no puede sostener durante mucho tiempo, porque ellos están esperando que eso va a ser mucho más largo de la guerra de los 12 días. Si en 12 días, al sexto, creo que al sexto, el séptimo día, Israel ya estaba implorando la ayuda de Estados Unidos, porque su cúpula de hierro ya estaba a punto de venirse abajo, entonces han visto que Israel sola no puede sostener aquello y estaban esperando específicamente, a mi juicio, la llegada de la Gerald Ford, la portaaviones Gerald Ford, al Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Gerald Ford tiene 3 sistemas de protección antiaérea. Y posiblemente Gerald Ford está ahora mismo participando en la interceptación de los misiles que Irán lanza sobre Israel. Y por eso yo creo que estaban esperando, porque se ha demostrado que Israel sola no puede mantener esto. Y necesitaban también esa ayuda por parte de de Estados Unidos. Yo pienso así en cosas técnicas militares que he ido... O sea, no... Porque estaba claro que Irán... creo que Irán no iba a atacar previamente, salvo... pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo puedes prever que este me va a atacar? Si no tienes la capacidad como lo tienen Israel y Estados Unidos para reunir la información necesaria. Y no está claro que China y Rusia le están facilitando este tipo de información. Puede ser que le estén facilitando ahora mismo información satelital sobre movimientos y cosas. Puede ser, pero este tipo de información de cuánto van a atacar y eso es un secreto, me imagino que solo lo sabían en las altas esferas del ejército sionista y del ejército de Estados Unidos, lo cual que estaban estirando para ver si Irán cometía el error de atacar primero, como eso de ataque preventivo y tal. O fabricar un argumento de defensa y de que Irán es una amenaza fuera de la guerra preventiva. Yo creo que esto ya lo tenían. O sea, no les hacía falta. O sea, llevan ya años hablando del programa iraní, el programa nuclear iraní. Y todo eso está... todo esto está en la base y está el programa nuclear iraní. ¿Qué pasa? Que con el tiempo pues ha evolucionado también hacia el programa de misiles, de drones también. De drones y tal. Y con el tiempo se ha visto que Irán, es verdad, a pesar de las sanciones y todo eso, pues ha sido capaz de seguir generando una industria militar que sustituye la amenaza o al menos a un cierto nivel, la amenaza de una bomba atómica. Entonces, todo eso ha evolucionado hacia, mira, está claro que el régimen iraní es el problema. Estoy hablando desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos. Está claro que si nosotros seguimos negociando con estos van a seguir... esto es lo que nos están vendiendo a nosotros. No estoy diciendo que sea así. Es el discurso que nos están vendiendo. El problema no es la bomba atómica, no es el programa de misiles, sino el problema real es el propio régimen. Porque es el régimen quien quiere tener la bomba. Porque entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos al régimen.
Porque ¿para qué vamos a seguir negociando con estos si ya sabemos que quieren tener la bomba? ¿Para qué vamos a negociar con estos? Y eso ya eso es verdad, es un hecho, que ya sabemos que tienen la capacidad de fabricar misiles balísticos y tal. Imaginaros que llegan a tener la bomba y fabrican misiles con capacidad de ojivas nucleares. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a terminar con el régimen, vamos a cortarle la cabeza a todo esto y de esta manera no habrá ni bomba ni misiles. Ese es el discurso que nos intentan vender. Que sea verdad o no, pues está claro que no sabemos si verdaderamente Irán quería fabricar una bomba atómica o no. Eso no, yo de verdad, hasta donde sabemos, Irán llegó a un acuerdo con Estados Unidos en el periodo de Barack Obama y fue Trump quien salió del acuerdo. Eso es un hecho. Igual que lo otro podría ser un hecho, esto también es otro hecho objetivo. Fue de las primeras medidas que tomó en su primera presidencia. Sí. De la OTAN, pues yo creo que no hace falta hablar. Australia se ha posicionado a favor de la entidad sionista de Israel de Estados Unidos. Canadá también está en la misma línea. Ya para ir cerrando esta parte del programa, debemos hablar de China y Rusia. Las has mencionado anteriormente. He querido entender que dices que sí están apoyando a Irán, que no tienen las mismas capacidades tecnológicas que la entidad sionista de Israel. Han condenado estos hechos, que es lo mínimo que se puede hacer. ¿Hasta dónde crees que llega ese apoyo? ¿Piensas que van a seguir en la misma línea de que en Irán hay muchísimo juego, sobre todo para China, y no se trata en absoluto como en un caso similar al de Venezuela? Sí, es verdad que es muy importante para China, sobre todo el tema de energía. Lo que pasa que también es cierto que China ha demostrado una forma de hacer diferente. China no, sinceramente yo no la veo entrando ahora mismo en un conflicto o en una especie de guerra vicaria con Estados Unidos. China buscará alternativas, seguramente también intentará ayudar de la manera más discreta a Irán, pero yo no la veo más allá de lo formal, de condenar, convocar el Consejo de Seguridad de la ONU de forma urgente, hacer una resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente durante estos últimos meses China ayudó mucho sí, de hecho se sabe que ayudó, por ejemplo, a desconectar el Starlink, ayudó mucho tecnológicamente a Irán, pero no la veo yo entrando en una especie de guerra vicaria o declarando una especie de ayuda directa o indirecta, de tal modo que se sepa que China está a favor de Irán. Rusia, 3/4 de lo mismo. Rusia, 3/4 de lo mismo. Lo único en el caso de Rusia tiene un hándicap con Irán, porque la industria de los drones iraníes ha sido vital y sigue siendo vital para la guerra en Ucrania para Rusia, porque gracias a Irán Rusia estaba muy atrasada en comparación con Ucrania en tema de drones. Y gracias a Irán, Rusia pudo igualar la contienda. Y ahora mismo, no sé si Rusia ha logrado ya tener su propia base industrial para fabricar sus propios drones o sigue dependiendo de algún modo de la tecnología iraní. Entonces, en ese caso, seguramente la cosa no está tan clara con Rusia. Y Rusia, a diferencia de China, sí que no tiene tanto que perder si se declara claramente o ayuda de una manera un poquito más clara a Irán. En el sentido de que si China lo hace, posiblemente habrá
pérdida de mercados, porque seguramente Occidente se rebelará contra los productos chinos, porque está claro que la Unión Europea va a hacer lo que le dice Estados Unidos, y China no le interesa. China no es un imperio como es Estados Unidos militar con vocación de imperial, sino es más bien un gigante comercial que necesita mantener un cierto equilibrio global para poder vender sus productos. Mientras que Rusia no, Rusia ya ha perdido básicamente, ya sin el básicamente, ha perdido los mercados occidentales, y hay un odio hacia Rusia que ya no, a los rusos no les temblará el pulso en decir, uy, si hacemos eso vamos a perder los occidentales, porque ya los tiene perdidos. Entonces, pero eso no quiere decir que va a haber una intervención rusa directa como lo fue en su momento en Siria, ¿no? En Siria. No creo que vaya a ser eso. Seguramente pues habrá apoyo, pues un apoyo mucho más sutil, mucho de tipo información de satélites, informar sobre los movimientos de tropas, sobre llegada a lo mejor de oleadas de aviones o lo que fuera israelíes. Puede ser en ese apoyo en el sentido de la inteligencia y alguna tecnología tipo guerra cibernética. En ese sentido, yo creo que Rusia puede ser un poquito más atrevida que China, y eso no quiere decir que China no lo está haciendo. Por último, y ya cerramos, el estrecho de Hormuz, ¿es fácil bloquearlo técnicamente? ¿Crees que esa carta la va a jugar Irán? Bueno, de hecho ya la ha jugado. Esta tarde ya barcos han recibido una especie de mensaje con algo técnico que yo tampoco entiendo, que no podían entrar. Toda la mañana ya había anunciado el bloqueo parcial, pero esta tarde ya empiezan a verse cierta tendencia por parte de Irán a bloquearlo definitivamente. Por otro lado, ha habido movilización por parte de Estados Unidos y algunos aliados suyos en esa zona para intentar proteger el estrecho de Hormuz y que el bloqueo que no sea total. Si salimos ya del estrecho de Hormuz y vamos más hacia Yemen, pues los hutíes han anunciado que van a empezar a atacar aquellos barcos o aquellas barcos, los intereses estadounidenses y sus aliados en la zona. O sea que ya el tema empieza ya a tomar otro matiz, otro cariz, mejor dicho. Lo que sí que vemos que hay un hecho, a diferencia de la guerra de los 12 días, Irán ha ido a la guerra increciendo. De hecho, no utilizó sus misiles más avanzados, yo creo que hasta el sexto día, el Sigil, misiles Sigil. En ningún momento habló de Hormuz, todo siguió igual. Esta vez, si a las 7 horas o 5 horas después, Irán ya había lanzado sus misiles más avanzados, o al menos de los más avanzados, sobre Israel, y no tardó la respuesta iraní tras el primer ataque. La respuesta iraní no tardó más de una hora, lo cual quiere decir que los iraníes, igual que ha dicho hoy el jefe del ejército israelí, que tienen muchos escenarios preparados y tal, me da a mí que también los iraníes, que mientras estaban negociando sabían de que el ataque va a ser inminente, que las negociaciones para ellos eran buenas, era una buena oportunidad, pero que tampoco las separaban de la parte militar. De hecho, hoy ha salido una noticia en Irán que los iraníes nunca separaron las negociaciones de la parte militar, que para ellos todo era una sola operación. Mientras estaban negociando, también estaban preparándose para la guerra.
Ambas partes estaban en lo mismo. Sí. Vamos a seguir informando y analizando lo que pasa en Irán y en Oriente Medio. No nos vamos a desligar, como lo hemos hecho desde que hacemos este podcast, Sí. de las tensiones. Si te parece, viramos por el Mediterráneo, Sí. como estamos haciendo últimamente. Como Terminamos Gerald en el programa Sí. hablando sobre la Iberia, su izquierda y su desorden. Esta semana teníamos una noticia importante. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, abanderada hace 3 años del proyecto de izquierda con mayor representación en el Congreso, anunció, que era una decisión que también tenía tomada, que ella no va a repetir como candidata. Hemos hablado en este podcast de la política del perfil ampliamente, entonces si quieres comenzamos remontándonos al año 23, Sí. justo hace 3 años, una Semana Santa, se presenta el proyecto, lo que iba a ser Sumar, en Magariños, y se da el pistoletazo de salida hacia una candidatura unitaria de la izquierda institucional. Algunos politólogos en medios progresistas y bueno, estudios de IMDb, ¿no? Sí. Como 40 apuntaban a, si no me equivoco, cerca de 60 diputados. Se hablaba de una gran esperanza, una señora que iba a abanderar un movimiento que podía acercarse a lo que fue Podemos y Unidas Podemos. Iván Redondo, actualmente un rentista, y en ese momento acababa de dejar de ser jefe de gabinete de Pedro Sánchez, decía que Yolanda Díaz no tenía techo, llegó a insinuar que podía superar incluso al Partido Socialista Obrero Español. Leíamos en El País pues todo tipo de opiniones favorables hacia Yolanda Díaz. 3 años después parece que está amortizada, y un año antes, recordemos que cuando salieron estas denuncias de presuntas agresiones sexuales de Íñigo Errejón, se mostraba como una especie de dama de hierro, diciendo que bueno, que las listas las hacía ella, que tenía carácter y que si tenía que expulsar a alguien nunca le había temblado el pulso. A esto le agregamos, antes de que empieces a hablar, pues que electoralmente excluyó de una posición de salida en las elecciones europeas a Izquierda Unida. No fue bien el resultado de las elecciones europeas, y en los comicios posteriores pues tampoco. Entonces en ese escenario estamos. Parece que es un fusible quemado, otro juguete roto más dentro de las confluencias de las izquierdas. Pues sí, ya lo has dicho todo. Casi todo. No, lo has dicho todo. Es vale, es verdad que sinceramente yo, si analizamos el personaje, es interesantísimo porque seguramente fue una de las mejores ministras, al menos en la legislatura anterior, fue la mejor ministra de Trabajo, una de las mejores ministras de Trabajo. Hubo algunos, creo que Moscoso también lo fue, pero es curioso como al final todo ese capital lo dilapidó ella sola. Para nuestra desgracia, todos de algún modo, todos y todas de algún modo queríamos, de verdad, que creíamos y queríamos que esta señora fuese la lideresa de la izquierda, y tenía todo a su favor, de verdad. O sea, yo lo pienso ahora en su momento, y lo tenía todo a su favor. ¿Qué sucedió? Que las amistades peligrosas es lo que tiene. Separarte. ¿Se creyó que podía ser presidenta? Yo estoy seguro que sí.
separarte de las organizaciones o hacerles el feo a las organizaciones que te llevaron a donde tú estabas, a donde tú estás. Una persona del Partido Comunista de España, además hija de un dirigente histórico del Partido Comunista de España. Pero esta señora le hizo el feo a Podemos, que Podemos, independientemente de que lo que algunos pensarán, otros pensarán una cosa, otros otra, Podemos fue el gran revulsivo dentro de la izquierda institucional de este país, y si no fuese por Podemos nunca hubiese existido un gobierno de coalición. Eso es un hecho objetivo. Y es verdad que el propio Podemos pues se ha ido desgastando, ha ido dilapidando su capital y acabó como acabó actualmente, y eso también es otro hecho. Pero sin Podemos esta señora no hubiese llegado a ministra de Trabajo. Hoy no podríamos saber de su existencia como nadie, ni como militante, por ejemplo, porque sin Podemos, esta señora cuando llegó, cuando se le otorgó el liderazgo de la izquierda, se le otorgó con un objetivo, porque el espacio ya existía. O sea, esta señora en ningún momento tuvo el mandato de crear un espacio nuevo. De hecho fue designada. Claro, claro, y luego dijo, a mí no me gustan, que no me gustó, pero bueno, no lo aceptes. Si no te gusta que te asignen, que incluso llegó a decir que aquello era una política un poco así como que le señaló un hombre señaló tal. Pues, yo no soy de ti ni de nadie. Sí, pues no lo aceptes, así de fácil. Desgraciadamente pues aceptaste. Desgraciadamente ahora lo pienso de verdad y lo digo con toda honestidad. Desgraciadamente para nosotros la izquierda, esta señora acabó aceptando el cargo. Dilapidó todo el capital que había generado, lo que había costado generar un espacio de unidad. Y ahora se nos habla de unidad, pero si ya existía. Lanzó un proceso de escucha para luego tirar todo lo que estaba hecho para generar ella su propio partido. Recuerdo el trato que le dispensó a las organizaciones que la habían llevado hasta donde llegó ella finalmente, era degradante. O sea, y luego creó además un propio partido, un partido propio, que parece que está, pero no está, se constituye a Sumar de manera orgánica. Pero renuncia por un mal resultado, pero sigue siendo la vocera de Sumar en el gobierno. Sí, pues vas a renunciar, pues sé honesta y renuncia definitivamente. No ahora no voy a presentarme, pues es que ahora no te queda otra. No. Ahora que no nos venda la idea de que ella no se va a presentar porque ella dimite o ella no quiere, no, es que nadie piensa en ella como candidata. Es que de verdad, si alguien todavía piensa que Yolanda Díaz puede levantar algún entusiasmo en alguien para que la vote, es que no está viviendo en este mundo. Para nuestra desgracia, Yolanda Díaz, lo tenemos que decir, dilapidó todo lo que había costado enormemente construir. Y eso es un hecho objetivo. Maltrató a todas aquellas organizaciones que la habían aupado y que la habían sostenido durante todo este tiempo. Maltrató a Podemos, maltrató a Izquierda Unida, maltrató a mucha gente, maltrató a gente dentro sobre todo a estas dos organizaciones que fueron las que crearon Unidas Podemos. También tuvo bastantes choques con otros agentes del pacto de investidura, ¿no? Con Bildu y con ERC. Efectivamente, pero bueno, yo solo estaba hablando dentro del espacio, pero que de cara a otros que también forman parte de la izquierda y que les maltrató y que, por ejemplo, cuando ERC no votó a favor de la reforma laboral, pues claro, pues no pasa nada. Pues claro que no te van a votar, pues es que a lo mejor no entra dentro de su organigrama ni entra dentro de su forma de pensar la política, no pasa nada si no te votan, pero si te han votado muchísimas más cosas. Y yo recuerdo que esto, pues para mí, pues sinceramente el paso de Yolanda Díaz por la política institucional se podía dividir en dos. Una etapa que hay que reconocerse, la que fue brillante, fue muy buena y hizo cosas interesantes.
No todas las cosas que debería haber hecho también son hecho, por ejemplo, pues la reforma laboral no es la panacea que creemos. Yo la sufro diariamente porque, ya sabes, estoy en el sindicato y no, pero es verdad que también salió como salió, ¿eh? Ojo, que a lo mejor es lo único que se podía lograr. Salió, no sé si a gracias o a causa de un... Yo creo que sinceramente fue por un error, ¿eh? No, Sí, sí, o sea, puede no, ser, no yo creo que también. fuera orquestado No, yo tampoco creo ese... de ese error a la hora de No, rotar. pero yo digo, no, de verdad que yo digo cuando salió como salió, no lo digo en sentido de que hubo ahí algo detrás, no. Yo creo que a lo mejor nos hubiese venido bien no tener esta reforma laboral y que este señor hubiese votado bien, porque esto le obligaría A trabajar a en otra trabajar en reforma. otra reforma mucho mejor, porque por aquel entonces la aritmética parlamentaria nos daba cierta capacidad. Le daba cierta capacidad de la Pero también yo izquierda. creo, Yamani, que ella trataba de construir su perfil aceleradamente sacando reformas importantes y bueno, pues Sí, apelando al gubernismo, ¿no? sí, es que ese es el tema. Y bueno, la primera parte, digamos que sí, que pudo construir ese perfil de una persona muy trabajadora, de una persona eficaz, eficiente en el gobierno, etc. Bien, y esa parte, pues podemos achacarle ciertas cosas, pero la verdad que hizo un bastante buen trabajo. Pero luego, cuando se convirtió en líder política del espacio, ahí esta segunda etapa fue lamentable, la verdad. Intentando ser, lo que tú has dicho antes, la dama de hierro, diciendo, yo me acuerdo todavía, diciendo cuando lo de Rejón, si yo me hubiese enterado, yo lo expulsaría porque yo hago las listas y ustedes saben cómo yo hago las listas, y refiriéndose claramente a Irene Montero, como la había expulsado de esto. No, refiriéndose no a la Irene Montero, sino a creo que a las elecciones europeas, perdón. Pero sobre todo una manera de hacer, yo soy quien hago las Sí, listas. yo soy quien hace las listas y ya me conocen como yo hago las listas. Esto ya, ahí, el personaje, para desgracia nuestra, se comió completamente a la buena ministra, se la comió completamente. Y bueno, también alguien tiene que reconocer su error. Ahora ya no se habla ni no tal, pero ese es el problema de cuando tú hablas de primarias por ahí y luego vas tú y la designas. ¿Qué ha hecho ella? Pues te la ha devuelto. Cuando llegó Sumar como coalición, dilapidando Sobre todo alguien que sabe tanto de ciencia política, me parece como muy ingenuo ya, pensar que no le iba a pasar claro, eso. al final se la devolvió exactamente igual. Cuando llegaron el tema de la selección, de la coalición, de la unidad, ¿qué hizo? Mientras que Podemos reclamaba las primarias para designar el liderazgo, llegó ella y dijo, aquí ni primarias ni primarias, pues igual que habías hecho tú para curiosamente elegirla a ella. Te la devolvió exactamente igual, pero solo que esta vez pues iba en contra de de los intereses de tu partido, para desgracia nuestra, la verdad. Yo ya sabes que considero que hubo un momento impugnatorio en este país y lo lideró y lo hizo y lo llevó bien Podemos. Y ese Podemos ya no existe, pero Podemos de 2014, 15, 16 y me atrevo hasta 17, fue una época para mí gloriosa de la izquierda, e incluso cuando se generó Unidas Podemos, y es verdad, con ya un desgaste enorme y con todo aquello, todavía teníamos ahí cierta capacidad, pero ahora mismo, de todas formas, hay un cierto déjà vu Bueno, con cierto personaje que ahora sí, también está a intentando... a eso vamos. Hay un déjà vu, lo he dicho bien, tú Sí. que controlas el francés. El caso es que también en medios progresistas y pseudo progresistas se vuelve otra vez a alimentar una ilusión con unos barómetros electorales que ya sitúan a algo que ni siquiera está construido
construyendo un frente popular ficticio. Ya no se dicen que son 60 diputados, tanto no, pero ya se dice que se va a superar a Vox y se va a mejorar el resultado actual, que sería un 12-13% entre las formaciones de izquierda estatal. Bueno, la clave lo has dicho perfectamente. Yo creo que hay que quedarse ahí, no hay que comerse el coco con todo, mucho análisis, intentar complejizar el análisis, ni ser sesudos para entender nada, para entender todo eso. Y entender todo eso es entender la nada. Y estoy utilizando lo que tú has dicho, entender la nada. Y la nada es la nada. Las encuestas están hablando de un ente que va a ganar el 13, el 14, lo que sea, pero si no existe. Pero que haces una encuesta sobre un ente que no existe. Eso es el gato de Schrödinger. Si levanto la tapa, no levanto la tapa, el gato está muerto o vivo a la vez. No existe. Que hasta donde yo sepa, RC ha desacreditado completamente a Rufián. El único que le apoya de los conocidos es Tarda. Bildu ni está ni se le espera en esta jugada. Bénega tampoco. Compromís, pues veremos porque Compromís ya conocemos su historial. Compromís hará lo que haga falta para beneficiarse. De hecho, en la primera coalición que yo me recuerde, llegó la primerísima. Cuando llegó al Congreso, se separó. Y lo único que le interesaba de aquello es que le podían dar un grupo parlamentario. Propio, sí. Ya está. Cuando llegó, dijo, yo ya está. Vale, pues una coalición preelectoral. Ya está. Y ahora, pues hará lo que sea falta, lo que haga falta para sacar 1, 2, 3 diputados. Lo que sea. Pues si los de Compromís hacen el cálculo y deciden, oye, que esto nos interesa, porque con estos vamos a sacar 3, si vamos nosotros solos vamos a sacar 1, a mí no me cabe ninguna duda. Y no es crítica, ¿eh? No es crítica, es cálculo electoral y ya está, son hechos objetivos. Que luego dentro del Parlamento también ayudan y cosas, o sea, yo no les critico su estrategia electoral. Deberíamos criticar el electoralismo a lo que se ha abonado la izquierda sin son ni ton. O sea, de repente parece que la única forma de cambiar las cosas es a través del electoralismo. Más Madrid, pues ya vimos las guerras, aunque soterradas por los medios de comunicación, que porque es un actor que les interesa mantener, porque mantener Más Madrid aquí, en esta región, significa dividir más todavía a la izquierda y, por lo tanto, sostener el gobierno de Ayuso. Eso lo pienso yo, vamos, no tengo ningún problema en anunciarlo. También un partido socialista que no ayuda. Que no le interesa. Partido Socialista. De que no quiere ganar. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos hablado los dos de este tema? Da la sensación de que no le interesa ganar Madrid porque así tiene un contrapoder del PP frente al PP nacional y ya está. Y parece ser que esa es la estrategia del PSOE desde hace mucho tiempo aquí en Madrid. Y más ahora con Ayuso, que Feijóo le parece como un chiquillo jugando a la política. Que menudo liderazgo el pobre hombre, la verdad. Deja mucho. Un partido como el PP, que es el único líder que ha encontrado, es un señor que si no le pones un papel delante no sabe qué decir. Es un liderazgo que yo flipo, de verdad. Perdóname que hable así. Bueno, aquí Más Madrid pues está en su batalla interna entre Mónica García y Emilio Delgado y ya veremos en qué acaba. Posiblemente pues con un acuerdo de tú quédate a nivel nacional y yo me quedo en Madrid, pero bueno, yo creo que acabará en eso, pero eso es la izquierda. Eso es a lo que aspiramos aquí en Madrid. Pero además, ¿qué hace? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Un madrileñismo político. Esto no lo veo. Yo lo puedo entender en el país, lo entiendo en el País Vasco, en Cataluña con una historia, pero aquí un partido regional.
Van a ser el 27, eso seguro, como en otros lugares del Estado español. Antes de esas elecciones hay unas en Castilla y León. Y Sí, sí, en de hecho Andalucía hoy creo que han empezado la las campaña. previsiones no son halagüeñas para la Mm, izquierda, siguiendo la tendencia Sí, actual. Volveremos sobre ello cuando sean los resultados, pero es que hay una cuestión ya, Mani, de verdad, ahora hay que crear otro perfil. O sea, y vamos a seguir en esa espiral de quemar un dirigente, quemar otro dirigente, este ya no vale, este ujú. habla mejor y ahora sí, y sin reflexión, sin ánimo de construir nada duradero, todo perfil, todo mediático, todo de redes. Sí, y un escenario, aquí hay tres cosas. Primero, lo que tú dices, la política del perfil, quemándolos. Está la unidad como fetiche. Parece ser que fuera de la unidad no hay nada. Y luego está un escenario que está preparado por los medios de comunicación, además con un entusiasmo fuera de lo común, preparado. Si vamos con este perfil, pero con la unidad, vamos a llegar a este escenario. Si vamos con, vamos a decir nombres como ejemplo, no por otra cosa, simplemente para ejemplificar. Si vamos con el candidato X, que habla muy bien, que tiene buena publicidad, que tiene buena acogida en los medios de comunicación, y se le unen X partidos convertidos en la nada, en el fondo, pero bueno, ahí están, cada uno con su cálculo electoral, de yo si me presento solo me va a pasar esto, si me presento aquí con este perfil me voy a beneficiar un poquito más. Vamos a llegar a ese escenario, siguiendo esa secuencia, vamos a llegar a este escenario del 13-14% y entonces, o más, y vamos a Siendo muy conseguir, optimistas. sí, sí, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir aquello. Y claro, cuando ya lo decía Lakoff, ¿no? Siempre que dices sí, también dices no. Y cuando tú dices, si seguimos esta secuencia, vamos a llegar al 14-15%, pero lo contrario dices, si no vamos así, va a haber el desastre, va a haber esto, va a haber todo, va a estar, va a ser una hecatombe. Pero es que ya lo hemos hecho y mientras estábamos en esa unidad fue una hecatombe. Porque que yo sepa, la política se hace para hacer cosas. Para, objetivamente, si nos preguntamos, y eso que no me lo tomen como que yo quiero que gobierne Vox y el PP aquí en este país. Yo lo que estoy proponiendo es un proyecto de verdad de izquierda sólido, fuera de la política del perfil, fuera de la connivencia de los medios de comunicación que todos sabemos que no nos quieren en pintura, fuera de toda esa amalgama de personajes que van a hacer por ahí haciendo coloquios, cascarones vacíos, que además deben su existencia a los mismos medios de comunicación que nos están dibujando estos escenarios que sabemos que son falsos. Tú antes has Y que señalado, llevan más de 10 años en lo mismo. claro, tú antes has dicho una cosa que pasó y que sucedió cuando el tema de Sumar le daban por aquel entonces 60 escaños, algunos llegaban a dibujar incluso que podía sorpasar a Pedro Sánchez y cosas de esta, pues ya hemos visto en lo que acabó aquello. Acabó en un gobierno paralizado. Y cuando en su momento, volviendo ya muy, 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 muy atrás, cuando Podemos del 2014, 2015, 2016, cuando aquella movilización histórica de la marcha del cambio finales de enero, cuando realmente vieron que sí que existía una posibilidad real de cambio, ¿qué hicieron? Le atacaron por mar, por aire, es básicamente lo que está sucediendo, no quiero comparaciones, es absurdo, por mar, por aire, por todas partes, judicialmente, vamos, yo recuerdo los medios sacando informes
de falsos juicios, relacionando Podemos con Venezuela, con Irán, por cierto, con todo. ¿Por qué? Porque cuando vieron que había un actor que era capaz, que tenía la posibilidad real de cambiar las cosas, ahí ya no les gustó tanto. Y si el día de mañana llega alguien y si verdaderamente esa secuencia que estaba hablando antes fuese a dibujar un cambio real, ya yo aseguro, estoy absolutamente convencido, no me cabe ninguna duda, que Antonio Ferreras no daría la exclusiva. Si Antonio Ferreras tiene la certeza de que lo que está propugnando este Rufián con Emilio Delgado iba a llegar a un proyecto político impugnatorio, vamos, estoy absolutamente convencido que no daría la exclusiva, y no solo no daría la exclusiva, que hoy por hoy lo estaría atacando. Sí, el otro apellido que debería tener Antonio García Ferreras es Operación, ¿no? Dicho esto, has mencionado algunos perfiles, Emilio Delgado, Gabriel Rufián, se habla de Agustín Duy. ¿Es esto lo que se puede proponer por una parte y tú crees que van a llegar pues mira, otros perfiles que no conocemos actualmente? Yo, por el respeto intelectual que le tengo al hombre, simplemente por eso, Agustín Duy, yo de verdad le aconsejaría que se alejara de eso, que terminara su etapa en el gobierno, que se dedique a lo suyo y bueno, si surge una posibilidad real de un ejercicio de política impugnatoria de verdad, pues ya le llamaremos, pero de verdad, o sea, que tienes aspiraciones, ya has dicho. No, le llamaremos como militantes, Yo no tengo aspiraciones a ninguna. Serían legítimas. Serían legítimas, pero de verdad que no en ese sentido. Yo me considero un militante de base y le llamaremos como militantes, tú y yo y el resto le llamaremos. Tampoco, no metemos la palabra así literalmente. Pero por el respeto intelectual de verdad que le tengo, que se deje ya de tontear con la política, porque cuando este señor, cuando lo tuvimos de secretario de responsable de Relaciones Exteriores en una organización que verdaderamente cuando lo tuvo Podemos, que era como la carta de cara a ser ministro de Asuntos Exteriores. Exactamente. Y ese tío sí que es capaz y bueno, yo por ese lado, pues eso, le digo, pues vale, pues ya habrá ministro, que haga su trabajo, luego tiene seguramente otros proyectos y tal, pero meterte tú ahora en un proyecto político para que te quemen en 2 días y acabes como acabaron todos los demás, quemado, porque incluso a veces haciendo el ridículo de que yo me dimito. No, tú no dimites porque no vales nada. Políticamente estás acabada. O sea, no dimites porque los seres humanos necesitamos esa cosa de la justificación del esfuerzo, es decir, decirnos a nosotros como que todavía seguimos valiendo, pero como yo valgo tanto como que soy capaz de renunciar a todo eso. No estás renunciando a nada. Dejémonos de tonterías. Emilio Delgado, pues yo no le conozco, la verdad. Es un señor que acaba de aparecer y es una figura mediática que se está construyendo ahora. Y Rufián es verdad que le conocemos más, pero yo Emilio Delgado no sé quién es. Y me da mucha desconfianza porque es una figura construida en platos de televisión. Y volvemos a lo mismo, al perfil, la construcción del perfil. Este Rufián, pues que voy a decir una palabra un poquito fuerte. Se parece mucho. Déjame hacerle un poquito de contexto. Tras la muerte de Pericles, aparecieron en la Grecia clásica una corriente que se llamaba demagogos, que era una corriente potente, que tenía un buen discurso, que prometían mucho,
pero eran capaces de convencerte de una cosa incluso cuando objetivamente no era posible. Creo que pertenece a esa corriente filosófica, fíjate lo que te digo. Y ya, pues por último, y cerramos dentro de los perfiles, porque parece que no se proyecta ninguno nuevo, son la misma gente que ya estaba. Quedaría Urtasun y bueno, Podemos tiene claro que su apuesta es Irene Montero. Ya veremos si hay una candidatura unitaria en esa parte, cómo lo podrían argumentar. ¿Ves a Urtasun como posible candidato a presidente del gobierno? No, para nada, no le veo nada. O sea, no le veo ni carisma, ni le veo nada. O sea, yo de verdad que no le veo nada. O sea, objetivamente no le veo nada. Además es una cosa que juega incluso contra, que este señor significó muchísimo con Yolanda Díaz. Esa Yolanda Díaz, dama de hierro que decía que yo hago las listas, ¿no? Y él se significó mucho con esta forma de hacer política desde arriba. Antes se significó con otros movimientos. Sí, pues eso peor me lo pones. O mejor me lo pones de cara a mi argumento. O sea, no le veo, sinceramente. Irene Montero, fuera de Podemos, dentro de Podemos sí, fuera de Podemos tampoco. O sea, a día de hoy, personajes como tal, no tenemos a nadie que pueda liderar la izquierda así. Yo espero que aparezca un líder, una lideresa de verdad, de base, como en su momento pues aparecieron. Pero sin embargo se apunta que ese 12%, 14% ya está asegurado. Sí, pero según algunos medios de inclinaciones progresistas y pseudomedios progresistas. Pero esto lo hemos dicho antes, que es una cosa, es un escenario futurista, un futurible, sobre una cosa que ni siquiera existe aún. Tú y yo todavía no somos capaces, y tú y yo somos militantes de izquierdas. Cada uno militamos en varias organizaciones y hacemos cosas y tal. Pero a día de hoy, si a mí me dicen de estas personas que hemos hablado, ¿quién quieres tú o quién quieres que lidere el espacio de unidad? Esa unidad fetiche que no existe, pero parece ser que para los medios sí, lo están construyendo básicamente, no sé, lo están metiendo ahí con calzador, la unidad, una unidad que es básicamente una falacia en sí misma, pero de las personas, pero aún así, imagínate que logramos esa unidad, logramos ese frente. ¿Quiénes de estos que me has dicho son capaces de ilusionar? No sé. A mí me ilusionaría, por ejemplo, que fuese el líder de todo ese espacio Otegi, pero yo sé que Otegi no lo va a hacer, no lo va a aceptar. Objetivamente yo sé que no lo va a hacer. Entonces digo, bueno, es un político que ha podido coordinar EH Bildu con todas sus corrientes, porque EH Bildu no es un partido, son una amalgama de corrientes y tal, y el tipo ha sabido generar ese espacio y lo ha consolidado. Y necesitamos a alguien así, una figura como él. Mira que he visto yo cosas raras en política, yo creo que eso no lo veré jamás, ni con la persona que has citado, ni uno de su perfil. Pero bueno, todo está por ver. Jamás me imaginé que vería a Rufián como el salvador de la izquierda estatal. Pues eso, nunca me lo hubiera imaginado. Pero pues bueno, ellos hablan de Rufián, yo tengo el derecho a hablar de Otegi, pero yo cuando digo Sobre Otegi, todo en este podcast. Sí, hombre, si hay alguien, todos los medios de comunicación te presentan a una persona, yo tengo el derecho a decir, no, yo prefiero esta persona. Y yo no estoy hablando de Otegi como Otegi como tal, como él mismo, no. Estoy hablando de un perfil como él, un tipo que no es un perfil construido en los medios de comunicación, que no le verás haciendo el ridículo en los medios de comunicación. No le verás muy ilusionado porque va a salir en un plato de televisión. No le verás construyéndose desde los platos de Este tipo hace política, bueno, tiene su pasado, claro que sí, pero
un perfil así serio que trabaje para la construcción de una izquierda sólida, ¿por qué no? Son algunas basada de las en hipótesis las condiciones que materiales y no en el relato. son algunas de las hipótesis que hacemos y propuestas que lanzamos aquí. Seguiremos hablando también de la izquierda. Llevamos 3 podcasts seguidos cerrando el programa de esta manera y de otros asuntos vinculados a nuestra Iberia, que es donde residimos. Por supuesto, vamos a mantenernos vigilantes, atentos y como relatores a todo lo que sucede en estos momentos en Oriente Medio, tras la última alarmante situación del inicio de la guerra declarada por la entidad sionista de Israel y Estados Unidos. Cerramos el podcast Por hoy sí. Por hoy, ¿no, Yamani? Sí. Deseándoles que tengan una feliz semana, que nos sigan en nuestra web, recuerden transatlánticoconk.org, esperamos sus valoraciones, sus comentarios y les anunciamos que permaneceremos siempre en esta lucha intensa de análisis y que volveremos la semana próxima. Que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.